Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. Hoy les traigo ni más ni menos que lo que me pidieron en la última encuesta, un nuevo top 10 de ciudades precolombinas. No estoy seguro si este va a ser el único top que me pidan o si va a haber otros, material sobra. Para el mismo decidí poner parámetros. En el último top estuvo ordenado del 10 al 1 en función de la influencia que habían tenido en sus respectivas regiones. En esta ocasión el top estará ordenado en función de la concentración de riquezas que cada ciudad tuvo en su momento de esplendor. Si les gusta el proceder y quieren más tops aunque con temáticas diferentes, solamente tienen que mencionarlo en los comentarios. Ya sin más introducción, yo soy el Cacique y estas son las 10 ciudades más ricas y hermosas de la América precolombina. Sede de una de las civilizaciones que más éxito tuvieron a nivel continental en desarrollar una civilización sedentaria en el desierto, la ciudad de Paquim, en el estado de Chihuahua, México, se lleva al 10º lugar por lograr amasar grandes riquezas en un territorio prácticamente estéril. Y es que entre el siglo VIII y mediados del siglo XIV de nuestra era, Paquim se caracterizó por ser un oasis en medio del desierto, que permitió el trazado de una ruta comercial muy rica entre las grandes llanuras norteamericanas y los valles del centro de México. Ser un paso obligado de esta ruta permitió a la ciudad amasar una gran cantidad de riquezas materiales y culturales. Gran parte de este éxito se debió a su arquitectura, normalmente de adobe, semisubterráneas y de plataforma circular, con techo cónico de ramas y paja. Sin embargo, más tarde evolucionó a estructuras más convenientes de plataforma rectangular con techo de torta a un solo agua, que dirigía el agua de lluvia hacia aljibes dispersos en puntos estratégicos de la ciudad. Y las puertas de arco circular evolucionaron a puertas en forma de T, que dejaban escapar el aire caliente pero encerraban dentro el aire frío. Este control fluvial eficiente les permitió a los habitantes de la ciudad tener una producción agrícola rentable a pesar de vivir en un desierto. De hecho, según este libro, que en Mercado Libre está a $24, pero en internet está el PDF gratis. Qué garca que soy. Ok, como decía, según este libro que les recomiendo 100% comprar, en su época de esplendor, Paquim tuvo una población de más de 3.000 habitantes que vivían en casas que podían tener 2, 3 o hasta 4 pisos de altura, y amasaban una riqueza cultural y comercial que era prodigio en la zona. Sin embargo, su incapacidad para proteger esta riqueza fue lo que los llevó a su destrucción, ya que a mediados del siglo XIV fue atacada y saqueada, y de hecho fue tan rápida sus caídas que la mayoría de sus pobladores murieron dentro de sus propias casas sin siquiera tener tiempo de salir a defenderse. Que sus atacantes llegaron, saquearon y se fueron sin dejar una sola pista de quiénes eran, y hasta el día de hoy la identidad de estos invasores sigue siendo un misterio para la arqueología moderna. Y solo por esto se queda en el 10º puesto. Sí, dije antes que este top se basaba en la concentración de riqueza y la arquitectura de cada pueblo, pero también voy a tener en cuenta la capacidad que tuvieron para preservarlo. Juzguen si quieren, pero este es mi top y se hace lo que yo digo. La que fue en su momento capital de la provincia inca de Catamarca y que actualmente es uno de los mayores tesoros culturales de la provincia argentina que aún conserva su nombre. Xincal fue una de las ciudades más productivas del Tahuantinsuyo en materia de textiles y metalúrgicos, con más de 1,5 centenar de edificaciones en su núcleo, capaz de albergar unas 1.000 personas y otro medio millar en la zona rural alrededor de esta, que aumentaría su población a unas 4.000. Podemos decir sin temor a equivocarnos que se trató de una de las orbes más pobladas de la Argentina prehispánica, solo por detrás de unas pocas como Quilmes o Tilcara. Sin embargo, lo que hizo sobresalir a Xincal sobre otras ciudades de la región fue su concentración de riquezas, tanto culturales como materiales. Pero quedándonos primero con las estructuras, las más importantes eran justamente el 1,5 centenar que estaban en el núcleo, las cuales estaban dispersas en un espacio de unas 30 hectáreas. Entre estas estructuras se encuentran edificios administrativos, depósitos, terrazas de cultivo, canchas ceremoniales, quinchos de trabajo comunal y el ushnu, que es una especie de plataforma elevada desde el cual la autoridad mayor daba las instrucciones. Sin olvidar, claro, los cerros aterrazados que se encontraban al oriente y al occidente del complejo, que tenían terrazas de cultivo en su parte baja y estaban amurallados en su parte alta, y su función principal era la de labores religiosas. Sin embargo, en conjunto con las atalayas que rodeaban la ciudad, formaban un eficiente sistema de vigilancia y seguridad. Un dato curioso es que tras la caída del Imperio Inca en 1533, Xincal pasó prácticamente sin resistencia a manos de un gobernador español, y tras descubrir los grandes recursos que se manejaba desde aquí, la convirtió en el principal proveedor para las campañas conquistadoras de Chile. Sin embargo, en 1560, los incas, que seguían siendo residentes de Xincal, deciden rebelarse uniéndose a los calchaquíes.
grupo étnico que se encontraban aculturizando antes de la llegada de los españoles y tras la llegada de estos terminaron siendo absorbidas por aquellos. La cuestión es que esta fuerza reconquistó el Xincal y durante los siguientes 80 años la misma se convertiría en uno de los principales pilares de resistencia diaguita ante los españoles. Para que se den una idea, se considera que la última ciudad inca en pie de guerra era Vilcabamba, la cual cayó finalmente en 1572. Pero en la ciudad inca de Xincal todavía quedaron descendientes cusqueños que siguieron peleando hasta 1642. 60 años después de la caída de Vilcabamba. La razón de este éxito no se debiera a que fuera una fortaleza inexpugnable, sino la enorme capacidad que tenía de generar recursos propios más allá de los que recibía de otras fuentes exteriores. Xincal, que combinaba la arquitectura práctica cusqueña con la productiva local, era totalmente autoabastecible en términos logísticos. Por esta razón, lo primero que hicieron los españoles al lograr tomarla fue destruirla hasta los cimientos, para no arriesgarse a que los nativos la vuelvan a conquistar. Olvidé decir que la ciudad se abastecía de agua por un acueducto que venía desde el río Quimivil. Este, en sus 3 kilómetros de extensión, pasaba por el centro de la ciudad, luego irrigaba los cultivos y finalmente pasaba por el bebedero de los animales justo antes de volver a desembocar en el mismo río. Además, al ser un guamini o capital de provincia, estaba conectada al Capac Ñan, formando parte de la infraestructura de este, el cual ya hablé en este video sobre cuál era la extensión del Capac Ñan en territorio actual argentino. Esto significa que antes de la llegada de los españoles, Xincal también me enviaba y recibía múltiples recursos desde la capital imperial, permitiendo un crecimiento económico que en poco tiempo la volvió la ciudad más importante de la región. Además de ser una comunidad muy grande, tenía una división muy compleja de tareas que tenía gente trabajando tanto durante el día como durante la noche. Tareas que incluían labores de cocina, de molienda, de metalúrgicos, de textiles o simplemente de vigilancia. Tener infraestructuras especializadas para todas estas labores le permitió a Xincal crear un excedente de recursos mucho mayor al que necesitaba para su subsistencia. Todos estos factores fueron lo que la volvió conveniente de volver la capital de la resistencia diaguita luego de que esta dejara de ser capital de provincia del Imperio Inca. Y es lo que la permite en el puesto número 9. Originalmente construida a imagen y semejanza de Chichén Itzá, a la cual terminó superando e incluso anexando, Mayapán fue sede de gobierno de lo más cercano que hubo a un imperio maya. El mismo, desde esta ciudad ubicada en el municipio de Tecoch, al noroeste de la península de Yucatán, llegó a tener bajo su dominio y total soberanía más de la mitad de todas las ciudades-estado maya. Aprovechándose de que en estas fechas, aproximadamente los siglos 9 y 10 de nuestra era, ya las ciudades-estado maya en su mayoría estaban colapsando por una crisis económica. Gracias a estos colapsos, Mayapán pudo conquistar vastos territorios y apoderarse de una gran cantidad de riquezas, mientras que las demás urbes caían. Esto sumado a lo que le llegaba al comercio que tenía con las ciudades de más al norte, incluso llegando al final de su historia a tener un intercambio comercial fluido con la mismísima Tenochtitlán, ya que el poder de Mayapán empezaba a decaer recién en el siglo XIV, cuando se acentuaba más al norte el de Tenochtitlán, y terminaría colapsando completamente pocas décadas antes de la llegada de los españoles. Su caída, que se dio aproximadamente en 1450, tuvo varios factores, principalmente una sequía que duró más de 40 años y que al secar tanto cultivo trajo mucho descontento social que terminaría en un conflicto civil. Sin embargo, algunas malas lenguas dicen que la Triple Alianza pudo haber tenido algo que ver, ya que enviar agentes encubiertos por medio de las rutas comerciales y regenerar intrigas políticas para hacer colapsar a otros reinos que podrían llegar a ser una amenaza no era algo extraño para los mexicas. A pesar de eso, dejó un rico legado arquitectónico, incluyendo edificios administrativos, religiosos, de observación de los astros e incluso una pirámide central muy similar a la de Chichén Itzá. Tan bien diseñada que al ser tocada por los primeros rayos del sol del solsticio de invierno genera una ilusión óptica que emula el de una serpiente bajando las escalinatas, tal como sucede con el castillo de Chichén Itzá. Todas las cuestiones antes mencionadas son las que vuelven a Mayapán una de las ciudades más ricas de la antigua civilización maya y la que vuelve merecedora del puesto número 8. Siendo una de las ciudades precolombinas más importantes de Norteamérica y capital de un imperio que estuvo muy cerca de dominar la hegemonía en la zona, el séptimo puesto es arrebatado por Tzintzuntzan, la capital del imperio purépecha. Con una población aproximada de 50.000 habitantes, la única razón por la que no formó parte del top anterior es porque en ese entonces yo no sabía mucho de esta ciudad. Pero claramente lo merecía. Fue fundada alrededor del 1325 en las inmediaciones del lago Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, México. Una zona extremadamente fértil en recursos lacustres y agrarios, ideal para hacer el asentamiento. Se caracterizó por estructuras monumentales de cemento volcánico, las cuales tras 700 años de su construcción recién hoy en día empiezan a mostrar sus primeras señales de erosión. Entre estos múltiples edificios, los más llamativos eran las 5 pirámides semicirculares llamadas Yacatas, emplazadas encima de una gigantesca plataforma rectangular de no menos de 450 metros de largo.
Una riquísima expresión arquitectónica que nada tenía que envidiarles a las catedrales europeas o a los palacios imperiales asiáticos. Además de la ciudad estaba bien dotada de parcelas de cultivo, palacios, almacenes, canchas de juego, puertos y por supuesto un gran sector residencial. Esta orbe, que mantenía una prolija administración sobre un vasto y fértil territorio, llegó a acumular grandes cantidades de riqueza en muy poco tiempo. Una gran riqueza que no dependía únicamente del cobro de tributos o de redes comerciales. Titsutshan se caracterizó por un gran potencial industrial, incursionando en artes metalúrgicas que eran avanzadas y revolucionarias para la zona. Además, buscó desarrollar avances tecnológicos tanto en el ámbito civil como en el militar. Avances que le permitieron aguantarle un mano a mano a la que fue la mayor potencia regional de la época, la Triple Alianza Mexica. Y lo cierto es que hasta el día de hoy sigue habiendo especulaciones respecto a quién habría ganado la guerra, puesto que cuando esta estaba en su máximo clímax fue interrumpida por la llegada de los españoles. Y si no está más arriba en el top es simplemente porque tras la conquista española no ofreció ninguna resistencia y fue anexada voluntariamente, a pesar de acumular un gran poder e influencia. Hasta hace poco aún no me decidía si poner esta ciudad entre los primeros puestos, entre los últimos, en una posición central o siquiera incluirla en el top. Sin embargo, hablando de concentración y de riqueza y un legado arquitectónico, no había forma de dejarla por fuera. El puesto número 6 se lo lleva Tiahuanaco, la que fue la capital de uno de los imperios más importantes de América del Sur. De lejos, la más antigua del top al haberse fundado por el 1500 a.C., por la provincia de Ingavi, departamento de La Paz, Bolivia. Tiene en su haber obras arquitectónicas que en esas fechas habrían sido imposibles de realizar, tanto por grupos americanos como cualquier otra civilización del planeta, ya que según la ciencia moderna, cortes tan precisos en rocas como el granito o la caliza deberían ser imposibles a menos que se disponga de tecnología de corte láser. Pero aún así los ingenieros de Tiahuanaco lo hicieron, y su secreto permaneció oculto hasta que fue descifrado y replicado por los incas, pero al ser estos últimos conquistados por los españoles, el secreto volvió a perderse hasta el día de hoy. Pero no me voy a extender mucho con esto, ya los datos más importantes de esta ciudad los di en el top anterior, si quieren pueden ir a verlos, les dejo el link en la descripción. Pero les adelanto que ese top, que yo ordené en base al grado de influencia que cada ciudad tenía en su respectiva zona y al grado de desarrollo urbano que habían alcanzado, Tiahuanaco se llevó el puesto número 5. Y si se lleva el puesto 6 en esta ocasión es porque también concentraba enormes riquezas, y no solo por su propia producción, ni siquiera exactamente al comercio o al cobro de impuestos. Gran parte del rédito económico de Tiahuanaco se debió a su importancia religiosa. Estacionalmente recibía a millones de peregrinos de dentro y fuera del territorio que acudían a participar de las festividades religiosas de los equinoccios y de los solsticios. Estos viajeros traían sus propios recursos desde sus tierras de origen e inyectaban la economía local. Por lo que no sería descabellado decir que Tiahuanaco fue la primera ciudad turística de la historia americana. Entrando ya en la segunda mitad del top, finalmente nos encontramos con las ciudades más ricas, hermosas e impresionantes del continente prehispánico. La pregunta real sería ¿qué ciudades podrían llegar a superar lo que ya vimos hasta ahora? ¿Cuáles fueron las ciudades más ricas y hermosas del continente? ¿Y de casualidad habrán logrado conservar esa belleza y esa riqueza a través del tiempo? Acompáñenme a descubrirlo. La que inicia el escalafón alto del top no es otra que la hermana y rival del puesto anterior. La ciudad de Huayri, capital del reino que llevaba el mismo nombre y es considerada por muchos como el primer imperio centralizado de Sudamérica. Si la dejé de lado en el top anterior por Tiahuanaco es simplemente porque yo no tenía pensado en ese momento hacer un top más. Pero fue una decisión de la que me arrepentí enseguida. Huayri, ser una sociedad militarista que usaba como pago de tributos a la mano de obra de sus vasallos, creció mucho en muy poco tiempo. Fue además la primera de las grandes civilizaciones sudamericanas en dejar de lado el sistema de construcción piramidal y reemplazarlo por infraestructura urbana, relegando las estructuras escalonadas únicamente a los ámbitos agrícola y militar. O sea, para la construcción de terrazas de cultivo o infraestructuras defensivas, de las cuales había varias custodiando las principales rutas de acceso a la ciudad. Y cabe resaltar que estas infraestructuras eran posibles gracias a que el imperio Huayri cobraba impuestos a sus vasallos en mano de obra para la construcción de las mismas. Sistema que sería imitado por los incas en la elaboración de la famosa Mita Incay. Y otra cosa que también aprendieron de los Huayri fue la elaboración de un complejo sistema de carreteras para permitir el flujo de personas y productos. Y es precisamente esto lo que le permitió a la ciudad concentrar una enorme cantidad de riquezas, no solo en base al cobro de impuestos o al comercio, sino también a la producción propia, ya que la capacidad de mover de forma rápida y segura mano de obra adicional y materias primas esenciales a los distintos puntos productivos del territorio les permitió maximizar la producción de estos mismos. Y es este excedente de producto interno junto con la buena capacidad para administrarlo lo que lo volvió en la máxima potencia de la región. Y si una sequía de más de 200 años no la habría hecho colapsar finalmente a inicios del siglo XII, es muy probable que el imperio de los incas jamás hubiera existido.
ya que la fundación de la capital Cusco, ubicada en el actual departamento del mismo nombre, se lleva a cabo casi un siglo después del colapso de Huayri, en uno de sus valles más fértiles, muy cerca de la capital que estaba en el actual departamento de Ayacucho, por lo que muy probablemente los Huayris no lo habrían permitido. Casi en el podio del top tenemos a otra de las ciudades que me arrepentí de no haber incluido en el top anterior. Ubicada al sur del actual Ecuador, en lo que actualmente es la ciudad de Cuenca, el puesto número 4 del top lo arrebata la segunda ciudad más importante del Tahuantinsuyo, Tomebamba. Su nombre original era Huapondelin y se trataba de una de las orbes más importantes de la civilización Cañari, uno de los pueblos que más férrea resistencia pusieron a la conquista inca. Cuando finalmente fueron derrotados y su ciudad conquistada por el 10º soberano Tupac Yupanqui, empezó un proceso de reestructuración que sería continuado por su hijo Huayna Cápac y su nieto Atahualpa. Mediante este proceso la ciudad se convirtió en la joya de Quito y de hecho el mismo Huayna Cápac en un momento mostró su interés por trasladar la capital imperial desde Cusco hacia Tomebamba. Acción que habría provocado un cambio radical en la política interna del imperio y que alimenta las malas lenguas que aseguran que Huayna Cápac no murió de una enfermedad sino que fue envenenado por miembros destacados de la realeza, mismos que querían mantener la totalidad del poder en Cusco. Sin embargo, esto no evitaría que Tomebamba se convirtiera en tiempo récord en una de las ciudades más hermosas y avanzadas del imperio, tanto por su capacidad de autoabastecimiento superior a cualquier otra, por sus exageradamente fértiles valles, que incluso hoy en día son un motor productivo de la agronomía ecuatoriana, como también por el hecho de ser la ciudad desde la cual se administraba la región más abundante del imperio, el Chinchaysuyo. Esto, sumado a su población de aproximadamente 100.000 habitantes, la convirtió en sede de concentración de importantes riquezas, mismas que los españoles no llegaron a tocar, puesto que cuando empezó la guerra civil fratricida entre Huáscar y Atahualpa, mucho de la población y de la riqueza de la ciudad fueron trasladadas a Quito, ciudad que en aquel entonces era menos desarrollada, más remota e inaccesible que Tomebamba, y era más apropiada para refugiarse de las tropas de Cusco. Al estar ahora desprotegida, Tomebamba fue destruida por las tropas de Huáscar, y aunque la ciudad sería recuperada por Atahualpa, quien iniciaría los procesos de reconstrucción, al ser capturado en Cajamarca, estos se interrumpirían. Finalmente, el tesoro de la ciudad que había sido llevado a Quito fue sacado de ahí también y escondido en otro lado que permanece oculto hasta el día de hoy. Y la que parecía estar destinada a convertirse en la nueva capital del mundo andino, permaneció a la sombra de Quito hasta el día de hoy. Aunque esto es por una parte bueno, ya que conservó muchas estructuras de la antigua ciudad que permiten ser estudiadas a día de hoy. Finalmente llegamos al podio de lo que según yo fueron las ciudades más impresionantes, hermosas y ricas de la América precolombina. Y para el tercer puesto no existe ciudad más digna que la que fue la mayor expresión arquitectónica de la civilización maya, Tikal, la ciudad más rica de toda Yucatán. Si bien es conocida por el nombre de Tikal desde que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, la reciente decodificación de jeroglíficos antiguos en las paredes de sus templos señalan de que su nombre original pudo haber sido Yaxmutul. Fue la capital del reino beligerante más poderoso de toda la civilización maya, y si bien fue tan antiguo como para ser fundada allá por el 400 a.C., alcanzó su máximo esplendor entre el 200 y el 900 de nuestra era, con una población de poco más de 100.000 habitantes y un control total sobre las rutas comerciales de la región. De hecho, en los comentarios del video anterior, uno de ustedes me mencionó de que esta ciudad tuvo una relación muy tensa con la antigua Teotihuacán. Algo que no he tenido tiempo de confirmar, pero suena una historia interesante. Y con mucho sentido, ya que al controlar por completo las rutas comerciales, la antigua Tikal, si bien no las había anexado formalmente, tenía todas las demás ciudades-estado maya dentro y fuera de la península bajo su esfera de influencia, enriqueciéndose mediante el cobro de tributos y el control de las migraciones. De hecho, tan excesiva era la concentración de riqueza que durante varios siglos su población no tuvo que preocuparse por quedarse sin sustento alimenticio. Esto llevó a un florecimiento exorbitante de las ciencias y de las artes, lo que trajo aún más prosperidad en distintos campos. Con una ubicación estratégica en la cuenca del Petén, en una selva tropical al norte de la actual Guatemala, logró mantener un poder casi tiránico sobre todas las demás ciudades mayas hasta principios del siglo VI, momento en el cual varias ciudades-estado al mando de Calakmul se rebelan. Una cruenta guerra que duraría varias generaciones y según algunos arqueólogos sería el principio del fin no solo para estas dos civilizaciones mayas sino para todas las demás de la región, puesto que acarreó la crisis económica más grande de la historia hasta el momento. Con su crecimiento político, económico y social pausado, Tikal sufre un golpe devastador en el 562, cuando uno de sus aliados, la ciudad de Caracol, se pasa al bando de Calakmul y juntos lo derrotan en una batalla en la que toman prisionero y sacrifican a su soberano.
Si bien los atacantes no lograron entrar en la ciudad, sí lograron llevarse prisionera a todos los que vivían alrededor de ella, y el poder de Tikal nunca pudo recuperarse. Habiendo perdido el control de sus rutas comerciales y gran parte de su valiosa población campesina asentada en las afueras de la ciudad, de aquí en adelante Tikal decayó más y más cada año. Además, la muerte tan trágica de su soberano creó caos en la estructura administrativa de la misma. Sin embargo, a finales del mismo siglo surgió un nuevo líder, Yasaf Chakawin, tal vez el líder más famoso en la historia de la ciudad, quien detuvo su declive, realizó reformas administrativas y económicas que le devolvieron su esplendor y volvió a declarar la guerra al hasta ahora invencible Calakmul. Y para sorpresa de todos, los derrotó y restableció casi todo el antiguo poder de la ciudad. Este también fue el periodo en el que se levantaron gran parte de las estructuras que están en pie hoy en día y en el cual se escribieron gran parte de los códices que se lograron rescatar de la época. También supuestamente se transcribieron mediante el relato oral códices que se habían destruido en guerras anteriores, reconstituyendo la historia ticalense que estuvo muy cerca de desaparecer. Sin embargo, y a pesar de que Tikal nuevamente estaba en la cima, el daño ya estaba hecho. Después de tantas generaciones de guerra, parecía que esta vez la tierra finalmente había decidido castigar al hombre. El incendio de tantas hectáreas de selva virgen, la desviación de tantos cursos de agua, la deportación masiva de tantos grupos humanos, el envenenamiento de tantas parcelas de cultivo, todas tácticas clásicas de la guerra maya, terminaron por desgastar y finalmente hacer colapsar el sistema ecológico natural, generando una escasez de recursos para la cual los mayas no estaban acostumbrados. Su manera de resolverlo fue guerreando aún más para combatir por los recursos disponibles y sobreexplotar aún más las parcelas que aún seguían fértiles, todo para intentar sostener un estilo de vida que ya no tenía cómo sostenerse. Por este periodo, muchas de las ciudades mayas empezaron a colapsar una a una con su población abandonándola y escapándola hacia la selva. Se empezó a divulgar la creencia de que eran las ciudades las que estaban malditas. Fue allí que muchos grupos humanos, los de Tikal incluidos, abandonaron el fallido proyecto de urbanización y escaparon hacia la selva a tener un estilo de vida más naturalista, y fue así como los españoles los encontrarían siglos después. Con la mayor parte de su cultura, arte, lengua y escritura intactas, pero alejados del lugar que los vio nacer. Seguramente a nadie le va a sorprender que esta ciudad se encuentre en los puestos superiores, puesto que no es ni más ni menos de que la que se llevó el primer puesto en el top anterior de influencias regionales y el desarrollo urbano. Y por supuesto, nadie consigue la mayor influencia o el mayor desarrollo urbano sin tener también enormes riquezas. Y Cusco literalmente tenía edificios enteros cuyas paredes estaban revestidas en oro, plata y piedras preciosas. Sin mencionar de que su abundancia de recursos llevaba a que su población general prácticamente no conociera el hambre. Esto es lo que hace que el puesto 2 sea arrebatado por Cusco, capital del Imperio Inca, ubicada en el departamento del mismo nombre al centro de Perú. Una ciudad tan esplendorosa que no solo arrebató el primer puesto en el top anterior, sino que estuvo muy cerca de hacerlo de nuevo en este. Además, algo que le hace ganar muchos puntos es que a diferencia de otras ciudades mitológicas como Paititi, El Dorado, Quivira, Ciudad Z o las 7 ciudades de Cibola, la ciudad de todos los Césares sí pudo probar su existencia, y es que cuando los indígenas del Amazonas le informaron a los portugueses y a otros españoles de que existía una ciudad donde vivían todos los reyes y que estaba repleta de riquezas en lo alto de las montañas, estos se referían a la ciudad de Cusco, volviéndose hasta el momento la única de las ciudades legendarias en tener su existencia completamente probada. Aunque claro, tal vez no esté sola mucho tiempo, ya que en lo profundo de la selva amazónica encontraron los restos de lo que podría ser la legendaria Ciudad Z. Pero no voy a hablar de eso ahora porque no viene al tema del video. No me voy a extender mucho con Cusco, ya que hablé ampliamente de ella en el top anterior, así que si quieren vayan a verlo, de hecho se los recomiendo bastante. Lo que sí voy a decir es que hubo dos importantes razones por las que no arrebató el primer puesto en esta ocasión. Simple y llanamente porque esta no luchó por la conservación de su estructura y riqueza, sino que se entregó voluntariamente a los españoles cuando estos llegaron. Además, aunque el imperio de los incas era el mayor generador de manufacturas del continente, estas no se centralizaban en Cusco, sino que todas las provincias avasalladas enviaban un tercio de su producción general para el pago de tributos, y de los cuales solamente la mitad permanecía en la ciudad capital. El resto de la tributaria era devuelto al pueblo en forma de redistribución. La misma estaba diseñada para que cada provincia recibiera recursos exóticos para ellos. Por ejemplo, sal y pescado para los habitantes de alta montaña, frutas tropicales para los de la costa y textiles para los de la selva. Algo que fomentaba el desarrollo íntegro de la nación, pero mantenía atado el desarrollo individual de la capital, puesto que su crecimiento dependía del de sus vasallos, algo que no necesariamente era algo malo, sino al contrario. Pero en este caso particular, como les contaré a continuación, lo puso por detrás de otra ciudad que no seguía el mismo ejemplo. Una que no dudó en quedarse para sí todas esas riquezas.
Finalmente llegamos al primer puesto y solo una podría superar a Cusco y a todas las demás como la ciudad más hermosa y rica de todo el continente americano antes de la llegada de los europeos. Aquella fundada en el centro de un lago donde debería haber sido imposible levantar un solo edificio. Y aún así se erigieron algunos de los monumentos más impresionantes de todo el continente hasta la fecha. Y ni hablar de las infraestructuras suficientes como para tener en su haber a más de 300.000 habitantes. Ubicada en donde actualmente está emplazada la actual capital de los Estados Unidos mexicanos y la que fue en su momento capital de la Federación Mexica, arrebata el primer puesto la gran Tenochtitlán. La ciudad de plata, la Atenas de la América prehispánica. Al igual que Tikal, Tenochtitlán también dejó registro escrito acerca de su historia y sus saberes. Y si bien en su momento esto facilitó mucho que sus conocimientos y saberes cayeran en manos castellanas, también ayudó a que estos se perduraran hasta el día de hoy. En cuanto a sus infraestructuras, de las cuales ya hablé en el top anterior, del cual se llevó el segundo puesto, voy a repetir los datos más importantes. Tenochtitlán fue emplazada sobre una serie de islotes cercanos a la orilla occidental del hoy drenado lago Texcoco, con un plano simétrico que dividía la ciudad en 4 sectores o caupulis que estaban comunicados entre ellos mediante canales y carreteras que facilitaban el transporte tanto de personas como en productos. La ciudad estaba diseñada para manejar eficientemente grandes recursos, además de ser sede de gobierno del mayor poder militar en el hemisferio norte del continente americano, lo que demandaba a su vez infraestructuras militares como escuelas de guerra o depósitos de armas, todo dedicado a sostener una cultura que se desarrolló en base a la guerra. Olvidé decir el secreto para que los aztecas pudieran construir en terrenos pantanosos en el centro de un lago. Y esto fue gracias a la técnica chinampa, un sistema de creación de suelo firme cimentado en postes de madera con enramada y que eran afirmados al suelo con árboles naturales como el sauce. Estos eran rellenados con el fértil fango del fondo del lago en el caso de las chinampas de cultivo, o en caso de que fuera utilizado para la construcción de edificios se lo rellenaba con sedimento grueso, como piedra cantera o cemento volcánico. La parte más bella de la ciudad estaba en el centro de la misma, donde se encontraba la plaza ceremonial, caracterizada por varias de las más impresionantes maravillas arquitectónicas del continente prehispánico. De entre estas, la que más destacaba era el Huayteocalli, o Templo Mayor, con una estatura monumental de 50 metros de alto que estaba hecho de piedra, de cemento especial y revocado en cal que daba a los españoles la sensación de que estaba hecho de plata. Las casas, emplazadas en los barrios de los que ya les hablé antes, estaban hechas de madera con techos de caña y revocados en adobe, con un pequeño patio alrededor de la casa donde normalmente se sembraban especies florales que contribuían a embellecer más a la ciudad y a perfumarla. Alrededor de la metrópoli, como ya dije, estaban las chinampas, jardines flotantes adaptados a la agricultura, tan fértiles que con 1 hectárea cultivada con este método se podía generar suficiente alimento para 20 personas. Y aunque no hay mucha información al respecto, se cree que alrededor de Tenochtitlán existían 9.000 hectáreas de cultivo a la llegada de los españoles. Esto solamente alrededor de la ciudad, también tendríamos que contar las múltiples hectáreas de cultivo que existían en torno al lago Texcoco. Pero aún así es muchísimo. Para que se den una idea, yo vivo en la extraordinariamente hermosa Mar del Plata, una de las ciudades más grandes y bellas de la República Argentina. Y la misma en su extensión urbana, a pesar de ser grande, no llega a las 8.000 hectáreas. Por lo que cuando piensen en Tenochtitlán, sepan que su área urbana, si le sumamos su espacio de cultivo, superaba con creces a las dimensiones de la ciudad feliz. Y eso que estamos hablando de una ciudad que existió hace 500 años. Piensen ustedes de cuántas otras habrían existido en ese tiempo que la hayan podido superar. Siglo XV y XVI, momento en el cual las principales capitales de Europa no llegaban a los 20.000 habitantes y hoy en día serían consideradas pueblos rurales. La impresionante producción propia de la ciudad, sumado a lo que tenían del comercio y principalmente lo que obtenían por el pago de tributos, hacía que la ciudad estuviera viviendo en total opulencia. De hecho, la fama que tenemos los nativos de ser fiesteros comenzó en el momento que los españoles conocieron la ciudad de Tenochtitlán y notaron que aquí los nativos siempre estaban de fiesta. Pero ¿cómo pudo una ciudad con tantos habitantes, cuya alimentación básica apenas era suplida por la producción local, poder permitirse semejantes derroches? Simple, tomar los excedentes de otros. El Instituto de Investigaciones Históricas de México realizó un trabajo que es develador para estas cuestiones. La Triple Alianza, dirigida por Tenochtitlán, cobraba altos tributos a sus vasallos cada 80 días, lo que en el calendario azteca se traduce como 4 meses. Estos podían ser exorbitantes, en algunos casos llegando incluso a ser hasta la mitad del potencial productivo de cada provincia. De hecho, gracias al Códice Mendocino tenemos el inventario exacto de la tributaria cobrada a una de las provincias aztecas, particularmente la provincia de Cuauhnáhuac, actual estado mexicano de Morelos. Ni siquiera era el más rico de los vasallos mexicas, y aún así el tributo que debía pagar era tanto como 400 mantas rojas, 400 mantas a 2 colores, 1200 mantas comunes, 400 colchas, 800 mantas de algodón, 400 pañetes,
200 camisas de mujer, 200 faldellines, 80 uniformes militares, 2 insignias distintivas de rango, 8.000 hojas de papel de amate, 2.000 jícaras de pulque y una cantidad no especificada de maíz, poroto, chía y hombres, tanto para servir como auxiliares en el ejército como para participar de las obras estatales. Este conteo tributario porque específicamente esta provincia tenía una especialidad en textiles, pero otros productos similares en costo, aunque variados en producto, eran lo que les exigían cada 80 días a sus otras 37 provincias tributarias. Por lo que una vez cada 80 días la ciudad veía llegar a ella una gigantesca fortuna en especias. Una cantidad tan exuberante de riqueza que permitía a sus 300.000 habitantes estar de fiesta prácticamente todos los días. Ya que a diferencia de Cusco, Tenochtitlán rara vez redistribuía algo de la recaudación. La mayor parte de las veces se quedaba con toda la recaudación para sí misma para fomentar aunque eso pausara el desarrollo de sus vasallos. Y estas fortunas no eran almacenadas en depósitos públicos como en el caso del Tahuantinsuyo, sino que iban a los palacios de los gobernantes. Hijo de puta, no se sienten hijo de puta, Antonio. No se levantan a la mañana, se miran al espejo y dicen, pero mirá qué pedazo de hijo de puta que soy. No sienten ninguna culpa. Eso es para los giles como nosotros. Puede parecer mezquino, pero eran los códigos mesoamericanos en esa época. Lo que hizo la Triple Alianza fue perfeccionarlo al tiempo que se ponía en la cima. Y fue gracias a ella que a la llegada de los conquistadores europeos, Tenochtitlán era la ciudad más hermosa y rica de todo el continente americano. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden dar like si el video les gustó, comenten que les ha parecido, suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así y compártanlo para que el conocimiento pueda llegar a más personas. No olviden también seguirme en Instagram y en TikTok, cuyos links les dejo abajo en la descripción. Y donde estoy subiendo otra clase de contenido siempre referido a la temática. Y recuerden, aquel que no sepa de dónde viene, poca idea tendrá de a dónde pretende llegar. Cuídense mucho. Sarita, ¿qué están diciendo? Los indios ya no pelearán más.